buenas tardes a todos y a todas. Como lo prometido es deuda, aquí estamos el día de hoy para transmitirles nuevamente la sesión número 1 del programa Asegurando tu Bienestar, una iniciativa del proyecto Asegurando la Educación que recibe financiamiento pues de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID. Un gusto poderles tener nuevamente y gracias por sintonizarnos. Bueno, creo que les voy a compartir nuevamente los objetivos de la sesión del día de hoy, la sesión número 1 de Asegurando tu Bienestar. Nada más recordarles que a pesar de los inconvenientes que tuvimos anteriormente, mantenemos la misma dinámica de intentar dar respuestas a las inquietudes que ustedes puedan tener al final de la sesión. Vamos a estar ahí atentos al chat mientras ustedes están viendo esta reproducción por las preguntas, las inquietudes que puedan surgir y nosotros estar pendientes, un servidor, de poderlas evacuar en la medida de lo posible, ¿no? Y de lo contrario, poderlas remitir. Todo el equipo de Asegurando la Educación y un servidor pues va a estar en eso. Los objetivos básicamente, como les había dicho, son pues que logremos comprender ya esta vez de una manera más fluida, de una manera un poco más detenida, cuáles son esos efectos, esos cambios a nivel mental que podemos sufrir cuando enfrentamos una crisis. Número 2, nos interesa poder identificar esos patrones cognitivos, esos intercambios entre conductas, sentimientos y cognición que pueden verse alterados durante una crisis. Y número 3, deseamos poder transmitirles a ustedes como audiencia algunas herramientas, algunas técnicas que puedan serles de utilidad para poder enfrentar y para poder sobrellevar esta crisis que actualmente pues como país estamos intentando hacerle frente, ¿no? Que es la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. Así que espero realmente que la sesión sea muy productiva para ustedes, que entremos con todo el ánimo y que podamos sacar el mayor de los provechos. Vamos a hacer todo lo posible porque la entrega sea algo muy productivo y algo que ustedes valoren, ¿no? Así que los invito a que empecemos con la sesión del día de hoy. Muy bien. Para comenzar, pues les voy a platicar acerca de un tema o de un concepto más bien que habíamos iniciado en la sesión en el Facebook Live, la crisis. Y solo voy a recapitular un poco algunos conceptos por si alguien no los pudo escuchar del todo y algunas características clave de estas crisis y de estas situaciones. Número 1, me gustaría dejar en claro que una crisis es básicamente un estado de agitación temporal que sufrimos y que nos desorganiza a nosotros como sistema y que limita e inhibe nuestras capacidades de respuesta, ¿sí? Para decirlo en cristiano o para decirlo en buen castellano, una crisis, colegas, es un evento o es un estado que nos aborda de una manera abrupta, ¿sí? Que nos interrumpe, que viene y surge de manera abrupta, para el cual no estamos del todo listos porque no lo hemos experimentado anteriormente en la mayor parte de ocasiones. Entonces, esta crisis, al ser un evento o un estado de tanta desorganización y de tanta aleatoriedad, lógicamente pone en precario nuestros recursos internos, ¿sí? Nuestros recursos externos como colectivo, familia, etcétera, etcétera. Al ponerlos en precario y al ponerlos en entredicho, nuestros recursos se ven limitados para dar respuesta y para solventar esta crisis. Eso es una característica importante. Pero lo otro es también que entendamos que este momento es temporal, ¿sí? Ninguna crisis, por larga que parezca o por pronunciados que sean sus efectos, no son permanentes, son temporales. Y podemos visualizarlas de dos formas. Número 1, es básicamente lo mismo, de mirar el vaso
medio lleno o medio vacío. Las crisis también son oportunidades de poder sacar elementos que nosotros no sabíamos que teníamos, o ser creativos con las soluciones que pueden ayudarnos a sobrellevar esta crisis. Es muy importante que podamos tener y mantener esa perspectiva de que una crisis es una oportunidad para poder llenar vacíos que hemos tenido anteriormente y que el ambiente nos está exigiendo que resolvamos. Esto me lleva a lo siguiente. Las crisis pueden ser de dos formas. Pueden ser crisis del desarrollo y crisis circunstanciales. Generalmente tendemos a ver las crisis o a identificar solo las crisis circunstanciales. Desastres naturales, desastres ambientales, epidemias como la estamos viviendo en este momento, situaciones de violencia, etcétera, etcétera. Las crisis circunstanciales son condiciones que están en el entorno, en el ambiente y que nos afectan a nosotros mismos o a nuestras familias o a nuestras comunidades. Las otras crisis son las crisis del desarrollo, ¿sí? Las crisis del desarrollo son crisis que experimentamos en cada uno de nuestros momentos de vida. Por ejemplo, cuando estamos en la primera infancia, los psicólogos le llamamos a esa edad entre los 0 y 4 o 5 años, ¿sí? Que va un infante. Una crisis de primera infancia puede ser aprender a ir al baño, ¿sí? Dejar la leche materna, el destete, es otra crisis de primera infancia, ¿sí? Para un niño y para una niña. Esto es una situación crítica y que ponen en entredicho sus condiciones de, internos, ¿no? Para poder salir. Eso es una crisis. Lógicamente, estas crisis son necesarias para que ellos obtengan habilidades, ¿sí? Por eso son llamados crisis de desarrollo, porque en cada crisis, cada vez que la superamos, obtenemos habilidades. Puede suceder lo mismo con las crisis ambientales. El poder superarlas puede llevar a que podamos desarrollar nuevas habilidades. Una crisis para alguien o para un niño o una niña que esté en la segunda infancia, que entendemos ese periodo como el periodo escolar, ¿no? Entre los 7 y 12, 13 años, ¿no? La categorización etaria depende mucho de la perspectiva bibliográfica que lo veamos. Pero bueno, situamos esa edad escolar. Un cambio de grado, quedarse en una materia, cambio de escuela, un cambio de domicilio, cambio mis amigos, mi amigo se muda. Esa es una crisis que puede presentar un infante o un niño o una niña en edad escolar. Por ejemplo, una crisis del desarrollo de los adolescentes puede ser los cambios hormonales, ¿sí? Divorcio o separación de los papás, que esto sería más una crisis circunstancial, pero también podría representar y conjugarse con ciertos cambios o crisis del desarrollo, ¿no? Entonces vean ustedes cómo realmente los momentos de crisis no están necesariamente delimitados de una manera cuadrada, son completamente dinámicos y se mezclan con crisis del desarrollo, crisis circunstanciales, al punto que al final una crisis, independientemente sea de desarrollo o sea circunstancial, nos va a llevar a poder desarrollar nuevas habilidades. Lo que pasa es que las crisis ambientales o las crisis circunstanciales las vemos como algo externo y no necesariamente como algo que nos va a dejar un ganar. Las crisis del desarrollo están dictadas lógicamente por la cultura, por la sociedad y por la forma en que se configura toda una estructura cognitiva histórica y de transmisión familiar, ¿no? Las crisis ambientales son más repentinas y es más complicado que las veamos como oportunidades para adquirir nuevas habilidades, pero es una buena perspectiva que nos puede ayudar a poder sobrellevar un poco ese rebalse que nos lleva a tener el hecho de que sean tan repentinas. Muy bien, en este sentido, y ahora que ya diferenciamos entre las crisis, las caracterizamos un poco y nos dimos cuenta que la crisis nos acompaña a lo largo de nuestra vida, me gustaría abordar algo y me gustaría que entendiésemos algo. Número uno, que cada ser humano experimenta de manera diferente las crisis. Y me voy a centrar en este momento en las crisis ambientales porque es lo que estamos viendo como más tangible y más inmediato por la crisis del coronavirus, ¿no? La crisis sanitaria que estamos sufriendo actualmente como país y a nivel mundial. Hay que entender
que para ciertas personas esto puede ser un evento que les cause demasiada ansiedad y los lleve a tener unas conductas de compras compulsivas, conductas de histeria colectiva, conductas de extremo estrés que la lleve a la narcodependencia o a la dependencia de alguna sustancia. Y por otro lado, hay otras personas que lo toman con un poco más de calma. Hay personas que lo sobrellevan de diferentes formas, que son un poco más balanceados o balanceadas. Y hay otras personas que no le toman la importancia del caso, por ejemplo, que lo toman a la ligera, no le dan importancia y siguen su vida como si nada. Los tres tipos de personas son sistemas diferentes y son formas diferentes de cómo afrontar una crisis. Ninguna es buena ni mala, simplemente son consecuencia de una historia de vida, de cómo resolvimos esas crisis de desarrollo en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, de nuestras relaciones familiares, de nuestra educación y de todos los recursos que hemos contado a lo largo de nuestra vida. Lógicamente todos y todas hemos contado con diferentes recursos, con diferentes eventos que nos han formado y nos han moldeado como lo que somos hoy en día. Si todos respondiéramos a una crisis de manera igual, entonces no seríamos una humanidad diversa. Quiero que entendamos esto. Un estresor pequeño para una sola persona puede representar el paso al alcoholismo o a la drogadicción. Un estresor pequeño para otra persona, el mismo estresor pequeño, puede representar un simple cambio de apetito. Seamos empáticos en juzgar la forma en que la gente actúa y tomemos una posición al contrario de escucha activa y de transmitir consejos y ayuda entre todos y todas. Ahora que hemos entendido esta caracterización que pueden tener las crisis y los diferentes efectos que pueden tener en cada sistema individual, entendiendo a la persona como un sistema, quiero también llevar el análisis al contexto social y que podamos entender que actualmente, un ejemplo, esta crisis sanitaria que estamos viviendo, particularmente como país, nos está afectando también de diferentes formas, no solo como individuos, sino también como clases sociales y como agrupaciones humanas. Algunas personas están intentando o estamos intentando sobrellevar los efectos de la crisis enfocados en el tema de permanecer en nuestras casas, de poder lidiar con aspectos del trabajo, los docentes o las docentes, por ejemplo, con las tareas, las exigencias en línea, las consultas constantes de los niños y las niñas, las quejas constantes de los padres y de las madres de familia respecto a la cantidad de tareas o a los mecanismos usados, las exigencias de los jefes, de las jefas, ¿no? Como todos lo tenemos. Por otro lado, hay otro segmento de la población preocupado también por el tema de subsistencia, por la disponibilidad de recursos, de víveres, de alimentación, de agua, de servicios básicos y de productividad diaria, ¿no? Entendamos que la crisis nos afecta de diferente forma según los estratos sociales también a los cuales pertenecemos, ¿no? No hay que desconocer que de alguna manera los fenómenos de crisis circunstanciales, al agarrarnos por sorpresa y de manera abrupta, pueden afectar de diferentes formas distintos segmentos de la población también. Por lo cual debemos de ser empáticos y debemos entender a la luz objetiva de lo que significa la crisis, cómo cada persona lo vive como individuo y como miembro de una clase social. Eso nada más. Y lo otro, bueno, yo creo que es importante mencionarles algunos efectos más comunes que podemos experimentar, digamos, cuando ocurre una crisis. Ok. Y quiero ser claro, no son los únicos, no son los efectos universales A, B, C, D, experimento estos efectos, claro que no, podemos experimentar unos, otros no, pero comúnmente, según la bibliografía, según la literatura y según experiencias, suelen ser los efectos más comunes que presentamos los individuos
que experimentamos crisis, con independencia pues de las clases sociales y la forma en que lo vemos. Muy bien, perfecto. Número 1, es común tener sentimientos de cansancio y agotamiento. Y les va a parecer descabellado, les va a parecer increíble, pero es común que cuando empecemos una larga estadía en nuestras casas, empecemos a experimentar sentimientos de cansancio, agotamiento, dolor de cabeza. Y claro, ¿a qué se debe eso? Acuérdense que de alguna manera el evento de crisis, por ser un tanto sorpresivo, altera algo fundamental, que es nuestras rutinas, a las cosas que estamos acostumbrados a responder, a las tareas pequeñas que estamos acostumbrados a cumplir, ¿sí? Muchas veces el alterar esto y el no poder responder ante las exigencias nuevas del entorno nos lleva a experimentar cambios emocionales, ¿sí? Cambios y alteraciones físicas también, que tienen un efecto directo en nuestra química cerebral. Pueden cambiar fácilmente nuestros niveles de serotonina, pueden cambiar fácilmente nuestros niveles de dopamina, ¿no? Cuyas funciones están muy relacionadas a la regulación del estado de ánimo, del movimiento, de la sensación de placer, felicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense bien lo curioso que puede ser esto. No es del todo descabellado estar en la casa y sentirse cansado, completamente cansado. Y esto va enlazado directamente a otra cuestión que me gustaría abordar como síntoma, el miedo. No descalifiquemos las conductas de miedo, de temor o de incertidumbre. Es completamente normal que sintamos miedo ante una situación que no nos da seguridad en el futuro y no nos dice y no nos plantea los escenarios que vamos a enfrentar en un futuro mediano o largo plazo. Es normal tener miedo, es completamente aceptable tener miedo. No nos presionemos si nos sentimos con temor o con miedo. Procuremos tener esa conducta acertada, ¿no? De poder aceptar la emoción. Otro de los principales efectos o síntomas que podemos manifestar en situaciones de crisis son los sentimientos de desamparo. En este caso, es muy común, recuerden, en la situación que nos hemos estado enfrentando, una situación de aislamiento, una situación de confinamiento, una alteración de la rutina diaria. Esto nos hace sentir aislados y en muchas ocasiones desamparados también, con sentimientos de abandono y de impotencia por estar habilitados solamente en poder desarrollarnos en una sola dimensión o en un solo espacio. Esto conlleva también a tener sentimientos de inadecuación. Lógicamente, preguntémonos y les invito a ustedes que se hagan esta pregunta, a todos y a todas. ¿Qué nos genera confort? ¿Qué nos genera tranquilidad? ¿Y qué nos baja la ansiedad? Número 1, poder predecir lo que vamos a hacer, ¿sí? Saber y conocer lo que se nos va a exigir día con día o los retos que nos vamos a enfrentar día con día. Muchas cosas son impredecibles y forman parte de esa espontaneidad cotidiana que conservamos, ¿no? Sin embargo, en términos generales, todos y todas sabemos que de repente pues vamos a ir al trabajo, vamos a ir a la escuela, nos toca dar esta clase, nos toca dar este tema, probablemente estén los mismos alumnos del día de ayer, probablemente estén los mismos compañeros o las mismas compañeras del día de ayer, muy probablemente tengamos ya programadas las reuniones con maestros, las reuniones entre compañeros, entre compañeras, etc. En nuestra rutina hay cierto nivel de confort por conocer a lo que nos vamos a enfrentar. ¿Qué pasa? Los sentimientos de inadecuación
nos llevan a confusión y nos llevan a desconocimiento, y la clave de los sentimientos de inadecuación o de confusión es justamente eso: no conocer del todo qué va a pasar mañana, qué va a pasar en unos días, dónde vamos a estar, cómo me voy a adecuar otra vez a esa rutina que ya tenía bien establecida en mi día a día, qué pasa con mis retos, qué pasa con mis propias metas, qué pasa con las metas o los retos de mis hijos, qué vamos a hacer. Todo esto es un bombardeo de preguntas y respuestas que generan profundos sentimientos de inadecuación. Inadecuación simplemente quiere decir que no me siento en la situación adecuada, ¿sí? No me siento cómodo en la situación que estoy enfrentando y me siento incapacitado para poder responder. Obviamente todo esto genera confusión, todo esto genera una alteración física, y fíjense bien, no es extraño que ustedes, además de todos los aspectos de cansancio y agotamiento, empiecen a experimentar sentimientos de, alteraciones en el sueño, ¿sí? Alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, empiecen a comer menos, se empiecen a sentir un poco tristes, un poco ansiosos, y que en ocasiones, sobre todo cuando están solos o solas, empiecen a experimentar un poco de aceleración en el corazón, sudoración en las manos, dolores de cabeza. Estos son síntomas físicos asociados a dos cosas: estrés y ansiedad, y sepámoslos identificar. La ansiedad, nada más, es un sentimiento de miedo a lo que vendrá, al futuro, a la incertidumbre. Estamos en una situación que genera incertidumbre y es común experimentar ansiedad, ataques de pánico, sudoración, dolor de cabeza. Todo esto es muy común, pero también enfrentamos estrés, porque en muchas ocasiones tenemos familia que cuidar, tenemos hijos que asistir en tareas académicas, o tenemos alumnos y alumnas que asesorar en labores académicas, tenemos aspectos laborales que estamos desatendiendo o que estamos atendiendo de manera diferente. Esto nos lleva a experimentar una sobreproducción de una hormona, o más bien una sustancia química muy importante en estas situaciones, que se llama cortisol. El cortisol nos prepara para la acción, activa nuestro sistema nervioso para poder responder a las demandas del ambiente. ¿Qué pasa cuando el cortisol se genera de manera excesiva y por un tiempo muy prolongado? Lo que llamaríamos estrés tóxico. Empezamos a tener síntomas físicos: inflamación de los músculos, ¿sí? Dolores, un poco de entumecimiento de los músculos, dificultades para dormir, porque lógicamente acompañado del cortisol van otras hormonas como la norepinefrina o la adrenalina, ¿no? El cortisol manda un mensaje a una glándula en el cerebro medio que se llama la amígdala, que produzca más adrenalina, porque necesitamos responder ante la amenaza o ante el estresor o ante la crisis. Esto produce palpitaciones más aceleradas, que la sangre corra de manera más rápida por nuestro organismo, que nuestras conductas sean más agresivas o más impulsivas. Puede ser uno de los efectos de someternos a este tema del estrés tóxico. Así que ojo con este síntoma. Muy bien. También es muy probable, como les decía, además de la ansiedad y el estrés tóxico, también es muy probable y muy común experimentar desorganización en las diferentes dimensiones de nuestras vidas. Recordemos que somos seres, iba a decir multidimensionales, pero eso suena como más, una cosa más espiritual, ¿no? Pero sí somos seres humanos que nos desarrollamos en diferentes aspectos de la vida, ¿sí? Por ejemplo, hay un Alan, padre de familia, hay un Alan amigo, hay un Alan empleado, hay un Alan estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. La misma forma nos ocurre una crisis, lo que pasa, o una crisis de este tipo que estamos enfrentando, circunstancial, invade nuestro entorno, ¿sí?
nuestra zona se altera, nuestra rutina se altera y reduce, en este caso que estamos en una cuarentena y en un toque de queda, reduce nuestras áreas de desarrollo, ¿sí? Ya no podemos ser el Alan Flores de la universidad, el Alan Flores de la oficina, el Alan Flores, perdón, de la casa, porque estoy en un sitio permanente y los seres humanos somos muy simbólicos y dimensionamos los aspectos de nuestra vida de acuerdo a los lugares físicos, a los lugares geográficos, ¿no? Y así diferenciamos nuestras conductas, nuestras energías, nuestros estados de ánimo, etcétera. Lógicamente, en este estado de crisis vamos a vernos afectados, vamos a reducir todas estas dimensiones y no es que las vamos a abandonar, sino que se van a desorganizar un poco, ¿sí? Ya no vamos a poder trabajar de la manera en que estamos acostumbrados a trabajar en nuestros escritorios o en nuestras oficinas o en las escuelas o en los centros de salud o en los hospitales, o todas estas dimensiones se han alterado, ¿sí? Porque por un lado hay personas que deben acostumbrarse a hacer un trabajo desde su misma casa, poder desarrollar actividades laborales, reuniones y al mismo tiempo estar pendientes de sus niños. Los niños, pues obviamente su apego se vuelve más profundo al estar con los papás y las mamás a diario, se acostumbran, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que responder a las mismas dimensiones porque no dejamos de ser estudiantes, no dejamos de ser empleados, no dejamos de ser docentes, no dejamos de ser papás, no dejamos de ser hijos, no dejamos de ser tíos, etcétera, etcétera, no dejamos de ser abuelos o abuelas. Entonces, desde un mismo escenario, desde un mismo espacio geográfico, debemos atender todas nuestras dimensiones. Hay una desorganización, pero eso no quita que podamos reagruparnos y podamos ver la manera en cómo lo podemos hacer de una forma complementaria y atendiendo en la medida de lo posible todo. Es bien difícil abarcarlo completamente. Habrá que hacer sacrificios, pero lo más importante es que sepamos que nuestro esfuerzo está enfocado, lógicamente, en poder responder de una manera satisfactoria para nosotros y que procure el bienestar de nosotros y de los que nos importan. Muy bien. Otro de los síntomas es la desorganización del aspecto puntualmente laboral y familiar, ¿no? Decidí caracterizarlo como dos puntos diferentes porque me parece importante. Son dimensiones que a los seres humanos nos preocupan bastante, atendemos bastante. Entendamos, por favor, que muchas veces nuestra ansiedad, nuestro estrés tóxico, podemos transferírselo a nuestros familiares, a las personas que están ahí con nosotros, a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros hijos, a nuestras parejas, si es el caso. Podemos transferirle todo ese estrés, toda esa carga que andamos aquí y toda esa sobreproducción de cortisol y norepinefrina, la podemos transferir. Y la podemos transferir sin intención, de una manera inadecuada a nuestros familiares. Puede haber alteraciones en las relaciones familiares, pueden volverse tensas, el aburrimiento, la incertidumbre para todos y todas juega de diferentes formas. Acordémonos, somos sistemas diferentes, somos organismos diferentes. Por lo tanto, nuestros hijos experimentan de manera diferente el estrés y la ansiedad. Un niño no puede entender y no puede transmitirles en palabras cuando se siente estresado o cuando se siente aburrido o hastiado del mismo ciclo, del mismo círculo y del mismo espacio. Seamos empáticos y nosotros y nosotras que estamos escuchando este mensaje logremos identificar esas síntomas que afectan las relaciones con nuestra familia. Y ya vamos a ver de qué manera podemos irlas regulando, no nos preocupemos. Muy bien, perfecto. Además de todo esto, hay otra alteración a nivel cognitivo o otras alteraciones a nivel cognitivo que pueden estar ocurriendo en medio de toda esta crisis. Recordemos, y bueno, algunos y algunas que han estado en los diferentes espacios del proyecto Asegurando la Educación, tenemos en cuenta algo clave, el triángulo cognitivo, ¿no? Todos y todas espero que lo recuerden, que ya han estado con nosotros en este espacio. Lo voy a explicar para los demás o las demás que no han estado. El triángulo cognitivo es básicamente una estructura
interna que tenemos todos los seres humanos y que está conformado por pensamientos, por emociones y por conductas, ¿sí? Muchas veces este triángulo cognitivo se ve alterado por algo que está aquí, en nuestra cabeza, los pensamientos. En situaciones de crisis es lógico que se alteren nuestros pensamientos y la forma en que vemos las cosas, ¿no? Yo decidí poder referirme a 5 errores de pensamiento que son muy comunes y muy frecuentes cuando experimentamos situaciones de crisis. Y los voy a ejemplificar. Quiero aclarar, no quiero satanizar, no quiero transmitir el mensaje de que están mal, es normal. Es completamente normal, pero no es normal que nos rijamos absolutamente en todo sentido por estos errores de pensamiento o por estos síntomas que acabamos de ver. Perfecto. Pasemos a la siguiente fase. Estos errores de pensamiento, magnificación, es muy común. Recuerden, estamos en un estado de alerta. Nuestro cuerpo está produciendo un exceso de cortisol, de epinefrina, etcétera, y estamos en una sobreproducción química, ¿sí? Estamos en un estado de activación. Lógicamente, ese estado de activación altera también nuestra estructura cognitiva y todo nos lleva a estar en ese estado de expectativa permanente. Escuchamos una noticia y ¡pum! Inmediatamente pensamos, esto es más grande de lo que creemos, esto va a durar años enteros, esto va a ser una circunstancia que no vamos a poder enfrentar. La magnificación está asociado a la catastroficación. Disculpen, es una palabra difícil de pronunciar y los reto a que la puedan pronunciar ustedes en un solo intento. Catastroficación y magnificación. Pero es muy fácil. Catastroficación viene de catástrofe, ¿sí? Ok, no perdamos de vista el contexto. Estamos ante una situación grave, estamos ante una situación difícil, ¿sí? Estamos ante un fenómeno que no es normal y es una crisis, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que ser conscientes hasta qué punto los elementos de información nos llevan a hacer juicios que no son del todo reales. No sabemos a qué nos va a llevar en términos económicos, en términos sanitarios, en términos administrativos, tenemos laborales, tenemos solo especulación, ¿sí? ¿En qué te favorece ponerte a pensar en todos los escenarios catastróficos que pueden surgir a partir de un elemento de información a raíz de la crisis del coronavirus, por ejemplo? Pensar aumentó el número de infectados y el número de fallecidos lamentablemente. Ok, inmediatamente mi error de pensamiento, de magnificación y de catastroficación me dice, ok, esto nos va a dar a todos y a todas. Nos va a dar a todos y a todas. Y todo ese día y todas esas horas de la noche me quedé pensando eso, en una perseveración de pensamiento en que en algún momento nos va a dar a todos y a todas. Está bien tener las precauciones, está bien y es muy prudente ser precavidos, ¿no? Pero tampoco nos podemos dejar ganar por el miedo. Tenemos que tener ese equilibrio, ¿sí? Ser ecuánimes y recordar que hay mucha gente que a lo mejor depende de nosotros y depende de nuestra estabilidad emocional. Entonces, seamos sensatos y recibamos con tranquilidad la información y no hagamos de esto un catástrofe o magnifiquemos el asunto. Número 2, minimización, ¿sí? La minimización es completamente lo contrario. Y entendamos, muchas veces nuestro sistema límbico, nuestro cerebro medio, ya me trabé, nos lleva a tener ciertos tipos de respuestas. Respuesta número 1, huir. Respuesta número 2, pelear. Respuesta número 3, paralizarme, ¿sí? Asociado a los errores de pensamiento, muchas veces las personas que minimizan es la respuesta que buscan ante situaciones que no pueden manejar, ¿sí? Ante situaciones que pueden exacerbar todos los recursos cognitivos y los recursos internos con los que cuenta. Y claro, su cerebro, como respuesta adaptativa, busca, ok, voy a minimizar. No, el coronavirus no es real, esto no
no va a suscitar ninguna crisis, es algo creado y no me importa, voy a salir sin ninguna protección, sin mi mascarilla, no voy a tomar las precauciones con el gel de manos y bueno, no importa y vamos a esperar que esto termine y que esto pase. Los extremos son malos, colegas, y tengámoslo presente. Los extremos en todo sentido son malos y no debemos dejarnos llevar por ellos. Debemos de tener un balance entre la calma y el miedo, ¿sí? Debemos de situarnos en medio y tomar elementos que nos puedan servir para ser precavidos y elementos que nos puedan servir para mantener la calma y tomar las decisiones con cabeza fría. Recomendación. Muy bien. Otro error de pensamiento muy común a los que nos exponemos es la adivinación, ¿sí? Es empezar a intuir qué es lo que va a pasar, ya que yo sé qué es lo que va a pasar. Y va a pasar esto, y van a actuar de esta forma, y luego va a pasar esto. Eso nos llena de una cosa vital, incertidumbre. Les voy a hacer un comentario. Hace poco, el proyecto Asegurando la Educación, ustedes, bueno, como todos ustedes y todas ustedes saben, somos una iniciativa que nos gusta mucho realizar abordajes a partir de las evidencias. Para nosotros es muy importante la toma de evidencias, las evidencias para la toma de decisiones. Fíjense que levantamos un pequeño cuestionario, rapidito, lo aplicamos pues a administradores, a docentes, etcétera, y muchas de ustedes, para los que nos están viendo y nos están sintonizando, están experimentando el estrés en una categoría del 1 al 5 en 5. Para ser específicos, el 41.16% de las personas que nos respondieron están experimentando un estrés a nivel 5. Y el otro, que 30% se distribuye entre el 4 y el 3. Casi nadie en el 1 y el 2. Es una época de estrés, efectivamente. Pero cuidado con que este estrés nos lleve al proceso de adivinación, que esta incertidumbre, que el 33.5% de los docentes, de los administradores o de la población en general estemos experimentando, nos lleve a adivinar las cosas que van a pasar. Podemos conjeturar, podemos formarnos escenarios para ser precavidos, pero ojo, tampoco podemos dar por hecho que las cosas que estamos pensando que van a pasar, ¿de acuerdo? Tengamos control por lo que tenemos planificado, lo que tenemos previsto y establezcamos prioridades para nosotros mismos, ¿no? Ojo con la adivinación. Último error de pensamiento, totalmente común. Ojo, no estoy diciendo que son los únicos, estoy diciendo que pueden ser los más comunes. Razonamiento emocional. La forma en que yo me siento y como estoy experimentando esta crisis es la única forma válida y es la forma en que deberían de experimentarlo todos y todas las personas, todos y todas las demás. Si alguien viene y siente mucho miedo, yo no sé por qué está sintiendo tanto miedo, si esto no es para tanto. Esto es algo que va a pasar eventualmente. Mírame a mí, razonamiento emocional. Nuestra forma no es la correcta necesariamente y no podemos reducir los factores de las demás personas a lo que nosotros estamos experimentando. Las emociones que yo siento no siempre son las que la otra persona va a sentir. Hay otras personas que pueden sentir miedo, enojo. Es muy común sentir enojo durante una crisis. No descalifiquemos todas estas emociones y seamos empáticos y empáticas. Muy bien. A estas alturas ya estamos llegando a la parte final de la sesión. Realmente espero que haya sido algo de mucha utilidad para todos ustedes y para todas ustedes, pero no me quiero ir sin antes darles estas técnicas, estas herramientas o estos elementos que pueden servirles para sobrellevar esta época de crisis, independientemente de cómo la estemos experimentando. Y me voy a centrar y voy a pasar rápido a ello. Número 1, elaborar en una hoja de papel un horario diario y semanal, donde ustedes puedan expresar y reflejar tareas académicas, tareas del hogar, momentos de compartir en familia, horas de levantarse, rutinas que hago después de levantarme. Fíjense bien, ¿qué va a pasar? Al momento en que usted empieza a ordenar su día a día, su diario a vivir, usted va a empezar otra vez a reorganizar
todo lo que la crisis movió, todo lo que la crisis desestabilizó, eso lo va a empezar a organizar, va a empezar a tener una mayor sensación de control, va a bajar su sentimiento de inadecuación. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Sentimientos de aislamiento y de inadecuación. La inadecuación, como no poder responder, y le va a bajar la ansiedad y el estrés, porque usted va a establecer un mecanismo en el cual va a tener un mayor control de su vida diaria. Establezca una hora de levantarse de lunes a viernes. De lunes a viernes me voy a levantar y lo voy a escribir a las 7:30 de la mañana. Voy a poner café, luego me voy a bañar, me voy a cambiar como si estuviera en un día de trabajo, voy a tomar café, voy a hacer mi desayuno, algo liviano, dependiendo de nuestro gusto y nuestro estilo de nutrición, pues recomendemos un desayuno consistente. Luego me voy a dedicar a 30 minutos de ejercicio físico. Consejo número 2, establezcamos dentro de nuestra rutina y dentro de nuestro programa por lo menos 30 minutos o 15 minutos según nuestro estado físico. También no quiero arriesgar o exponer a alguien, pues tampoco soy un experto en tema sanitario físico. Entonces, de acuerdo a nuestras capacidades físicas, establezcamos un tiempo de ejercicio diario, ¿sí? Un tiempo de ejercicio nos va a ayudar, número 1, a disminuir los síntomas de agotamiento y de cansancio. Nos va a ayudar con los dolores de cabeza, nos va a ayudar a regular nuestro sueño, nos va a ayudar, ¿cómo se llama?, con el tema de la ansiedad y el estrés. Acuérdense, el estrés produce inflamación en los tejidos por el cortisol, ¿no? La amígdala empieza a generar norepinefrina, manda la orden de bombear más sangre y el cuerpo, de manera natural, para no tener un flujo sanguíneo más rápido, ensancha los tejidos, ¿sí? A través del cortisol. Eso se llama estrés. El ejercicio físico nos ayuda a poder regular el estrés, ¿sí? Eso es muy importante. Luego podemos establecer dentro de nuestro mismo papelito, de nuestro mismo horario, un momento de recreación con nuestra familia. Compartamos juegos sencillos en una hoja de papel, en un folder. Podemos jugar charadas, ¿sí? Adivinar dibujos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestras mamás. Podemos también escuchar anécdotas, experiencias, algo que se acostumbraba mucho antes, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, y establecer momentos de compartir en el diario vivir. No nos encasillemos solamente en los celulares y en la tecnología, estimados y estimadas colegas. No hagamos que esta crisis nos haga dependientes o amigos del celular, del televisor, de la computadora, del ordenador, del videojuego. No. Establezcamos en nuestro horario espacios diferenciados y logremos sacar provecho para fortalecer nuestra familia y para fortalecer ese intercambio entre padre, madre, hijo, hija, abuelo, abuela, tío, tía, primo, prima. No importa cómo esté constituida nuestra familia, este puede ser un espacio importante, ¿no?, para los que pueden y tienen la confianza de contar con esto. Dentro de esta rutina que vamos a poner en un papel, coloquemos un tiempo también para nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo llevamos de no preguntarnos qué le gusta a Alan? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Hace cuánto no lee un libro? ¿Hace cuánto no se da un baño de agua caliente y se toma todo el tiempo del mundo? ¿Hace cuánto no escucha la música que le gusta? ¿Sí? Establezcamos dentro de nuestro horario de rutina diaria y de rutina semanal un tiempo de recreación individual para nosotros solos. Meditemos acerca de qué es lo que vamos a hacer, cómo estamos sobrellevando esta crisis. Muy bien. Ya vimos 2 consejos, 2 técnicas muy importantes, perdón, no son consejos, son técnicas y herramientas muy importantes. Número 1, nuestra rutina diaria en papel y lápiz, diferenciada entre día de semana y fin de semana.
Número 2, ejercicio físico, y esta la saqué aparte porque es muy importante y va a mejorar mucho nuestra sensación de bienestar. Número 3, les regalo esta técnica de los 6 segundos. Estamos enfrentando demasiados estresores, demasiados factores. Fíjense bien, venimos y estamos enfrentando las exigencias de papá, de mamá, de hijos, de hijas, ayudando con tareas y nos podemos desesperar y ¡puf! Podemos explotar. Controlemos el volcán, decíamos nosotros en nuestra metodología en positivo. Controlemos el volcán y aprendamos a respirar. Técnica de 6 segundos. Tomar aire, inhalar por la nariz, exhalar por la boca, nos ayuda a oxigenar nuestro cerebro y a detener nuestro sistema de respuesta, a que no se tense más la relación con la familia por una mala respuesta, por una mala contestación, a que no nos sintamos mal por haber regañado innecesariamente a nuestros hijos o por haber respondido mal a papá, mamá o a tío o tía o a algún vecino o alguna vecina. Consejo número 4, técnica número 4. Fíjense bien, todos y todas estamos experimentando esta crisis de manera diferente. Hay personas que se nos presentan problemas diferentes y nos presentan miles de problemas. ¿Qué voy a hacer para presentar esas tareas de mi hijo? ¿O qué voy a hacer para revisar todos esos acumulativos en línea? ¿Qué voy a hacer para comer? ¿Qué voy a hacer para atender algún padecimiento sanitario como diabetes? Etcétera, etcétera, algo crónico. ¿Qué voy a hacer? Podemos tener un sinfín de problemas. Alto. 6 segundos. Prioricemos nuestros problemas. Ningún problema lo vamos a resolver de golpe, ni con solo una acción. Estimados y estimadas, prioricemos nuestros problemas. ¿Sí? En orden de prioridades, en una hojita de papel, veamos cuál es más necesario atender. ¿Sí? Es más necesario atender la comida, mi salud, luego las tareas, luego esto. Nadie, absolutamente nadie, nos va a matar por retrasarnos en algo. ¿Sí? Prioricemos nuestros problemas en orden de subsistencia. No vamos a resolver todos los problemas al mismo tiempo. Ok, herramienta número 5. ¿Sí? Acércate a tu vecino. Acércate a tu vecina, moviliza tu comunidad. Esto es un tiempo de estar aislado, claro que sí. Es un tiempo de estar con precauciones sanitarias, claro que sí. Un tiempo de cuarentena, claro que sí. Pero es importante que organicemos nuestros barrios y nuestras colonias, ¿sí? Que movamos ese tejido social, esa localidad, ese comercio local, esa pulpería, consensuemos precios con el dueño o los dueños o las dueñas de las pulperías, consensuemos horarios de ir de compras, consensuemos productos, consensuemos números de emergencia en nuestras comunidades, ¿sí? Socialicémoslo con nuestro vecino y con nuestra vecina, los horarios del agua, los horarios en que nos viene el agua, los horarios en los que a lo mejor pasa el tren de aseo para que no salgamos todos de un solo. Consensuemos qué hacemos si aparece un vecino o una vecina con coronavirus. Todo es una cuestión colectiva y quiero ser enfático en esto. El coronavirus o cualquier enfermedad de esta naturaleza no es suficiente con que nos cuidemos individualmente. Tenemos que cuidar del uno y del otro. Tenemos que cuidar de nuestra comunidad, tenemos que cuidar de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Organicemos nuestra comunidad, puede ser por WhatsApp, puede ser de voz a voz, puede ser a través de la pulpería, puede ser volanteando con hojitas escritas. Tengamos la iniciativa de movilizar la comunidad. Este es el momento de recuperar eso de que hace muchos años era común, el apoyo entre unos a otros. Es vital. Herramienta número 6. Si tenés una crisis de pánico es empezar con una palpitación exagerada del corazón al punto de sentir que nos vamos a morir, hiperventilación, sudoración de las manos, falta de aire, alto, un rato. Vamos a hacer, ahorita que ya estamos terminando, una técnica de respiración. Les voy a intentar enseñarles cómo hacerla más o menos, cómo manejarla. Lo primero es irnos a un lugar tranquilo, donde estemos solos, cerrar los ojos
y tomar una bocanada de aire por la nariz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Botarlo por la boca y hacer 4 repeticiones similares tomando el aire por la nariz. Contamos en nuestra mente. Y exhalamos lentamente. Lo hacemos de nuevo. Sentimos que estamos tomando un respiro. Y botamos el aire nuevamente. Mientras estamos haciendo estas respiraciones, es muy útil entumecer y apretar los puños lo más posible, lo más que podamos, y luego aflojarlos. Cuando exhalamos, aflojarlos y hacer así, porque esto va a permitir que nuestros músculos y todas nuestras articulaciones se relajen. Luego hacemos lo mismo con los hombros, los apretamos fuertemente y cuando exhalamos, los aliviamos. Vamos a sentir una sensación de alivio en los músculos. Hacemos lo mismo con los músculos de la cara, haciendo una con sonrisa del guasón, le dice un colega por ahí. Lo apretamos increíblemente y lo soltamos. Esto va a permitir que podamos organizar un poco mejor nuestro cuerpo, que nos tomemos un tiempo. Es una técnica sencilla, pero cuando alguien nos está gritando, cuando alguien nos está hablando y nos están hablando varias personas, créanme, es muy útil y puede marcar la diferencia. Muy bien. Entramos al final de la transmisión y de la primera sesión. Caracterizamos qué era una crisis, vimos qué tipos de crisis pueden existir, cuáles son los tipos de síntomas que pueden agobiarnos en una crisis, cómo vivimos las crisis viviendo en sistemas como sistemas diferentes, los consejos que nos pueden ser de utilidad, lo importante de organizarnos colectivamente, lo importante de poder establecer rutinas y establecer un sistema nuevamente bajo el cual tengamos control. Estas rutinas deben de ser extrapoladas para todos los miembros y todas las miembros de nuestra familia. Y bueno, espero realmente, colegas, que haya sido de mucha utilidad lo poco pues que puedo darles en este momento. Quiero decirles que esta sesión es una sesión macro, es una sesión que quisimos dar todos los aspectos generales. Sabemos que es una población sumamente heterogénea que nos está escuchando, que nos está viendo, entonces quisimos abarcar todos los aspectos generales que pudieran ser de utilidad para todo el público en general. Próximamente, no se pierdan Asegurando tu Bienestar en su sesión número 2 con otros temas de interés. Los dejo para que puedan hacer sus preguntas, puedan expresar sus opiniones, sus respuestas, y vamos a estar atentos a poderles responder. Y recuerden, el equipo de Asegurando la Educación, su personal está comprometido con su bienestar. Así que asegura tu bienestar, colega, y el de tu familia. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Chao.